Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días tenemos nuestro curso bíblico. Si ustedes quieren ver también los otros capítulos, versículos de todos estos libros, Ñamoñepenude del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, y en el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 2 y hoy, de una manera especial, estamos mirando también el versículo 21. Ciertamente que cada uno de los versículos dentro de su estructura que nosotros le llamamos la macroestructura. Porque añadiga tu ya el contexto histórico que es siempre una macroestructura. Ya mañana ya esa para las escuelas PGCOBE huereco escuela para operar en punu oña mindu u mañana o esa y que me catube Haupesa oñe punu ahí hija y ñande bueno koala tapeñan de ya pona porque ya peñan de yara hoy que veñan acá me catube o ya cañan de es la clarividencia, claro, se te vuelve claro, videncia, ver de manera clara, clarividencia eso ve. Haupea entonces ñande la ya canas, apea la ñande yara y ñande hinacoa. Upeare ya yesa peana ñe pono araña pa apoja ya guatache pa peñan de yaro y potaje. Bueno, veamos un poco en el versículo 21, ¿qué nos está diciendo aquí? Dice de la siguiente manera. Aquí hubo una persecución. Abner miró hacia atrás y preguntó, ¿eres tú Asael? Este respondió, sí, soy yo. Abner le dijo, versículo 21, desvíate a la derecha o a la izquierda. Toma alguno de los jóvenes y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso dejar de seguirlo. Bueno, eso es lo que nos presenta aquí Asael, que está persiguiendo nada más y nada menos que a Abner. Recuerden que Abner es el primo de Saúl. Su padre, como dice Abner, hijo de Ner, en cuanto que Saúl era hijo de Kish. Kish es hermano entonces de Ner, y ambos, tanto Kish como Ner, son hijos de Abiel. Abiel es el papá, o sea, el abuelo, tanto de Saúl como también de Abiel, es el abuelo de Saúl y también de Abner. Ishboset, en este caso, a quien Abner lo está trayendo y le pone como rey de Israel después de la muerte de Saúl, es el sobrino entonces de Abner, el hijo, decimos seguramente que es de una de las concubinas de Saúl. Aquí aparece, porque nunca antes se le había nombrado a Ishboset.
Isboset aparece aquí en este versículo 8 del capítulo 2. Abner, hijo de Ner, general del ejército, había llevado a Isboset, ahí está, hijo de Saúl, a Mahanaim y lo había proclamado rey de Galaad, de los aseritas de Israel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. O sea que aquí la gran mayoría todavía de las tribus están bajo el poder de Abner, en síntesis, porque Abner tiene otras intenciones. Titiritero para el títere Isboset en este caso. Bueno, seguimos un poco y miramos este versículo 21. Abner miró atrás, preguntó, ¿eres tú Asael? Este respondió, sí soy yo. Abner le dijo, desvíate a la derecha o a la izquierda, toma alguno de los jóvenes y apodérate de sus despojos. Aquí también el autor sagrado nos va a hablar y nos va diciendo, bueno, ¿quién es este Abner? ¿Verdad? Porque Abner le dice aquí a este muchacho que le va siguiendo, le está persiguiendo, le quiere matar a toda costa. Estos son los hijos de Sarvía. Asael es hijo de Sarvía, que era la hermana de David. No nos olvidemos de eso. Nosotros eso encontramos y sabemos por el primer libro de Crónicas. Upevela o aparece los hermanos, ¿verdad?, de David. Está en el capítulo 2 del libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer un poquitito desde el origen de David, porque upeve hoy ya cañan de maba ko manoago abe amaba ko perseguía a Abner. Le quiere dar muerte porque sabe, se da cuenta. Este Abner, que es jefe del ejército, coya pojina la ibaía, cuáina la ibaía poja, cuál aña puede desaparecer, cuál haya yucana. Eso es lo que está pensando aquí Asael. Y por eso se pone. Pero vamos a ver quién es Asael entonces. Y en el capítulo 2 del primer libro de Crónicas, origen de David, hijos que tuvo Jezrón, Jerahmeel, Ram y Kelabai. Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nachzón, príncipe de los descendientes de Judá. Nachzón engendró a Salmá, Salmá engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a Eliab, su primogénito, a Abinadab, el segundo, a Simá, el tercero, a Netanel, el cuarto, Radai, el quinto, a Osén, el sexto, y a David, el séptimo hijo. Bueno, sus hermanas fueron Sarvía, aquí está, Sarvía, y Abigail. Sarvía tuvo 3 hijos, Abisai, Joab y Asael. Joab entonces también está en el ejército de David, se dan cuenta, Joab. Y es también sus hermanas fueron Sarvía y Abigail. Las hermanas de David, las hermanas, sus hermanas. Y Sarvía tuvo 3 hijos, Abisai, Joab y Asael. Anape peinala Asael, peñaneña mongueta. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta, Señor. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumentala. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor. Cántale, Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, mi Salvador. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Este año 2025, ya estamos en este sábado 4 de enero, queridos hermanos. Yabueroguatana, Añamaña Ponara, Moto Balañande, Yaya Piñaina, Baebala Yaipotaja, Baeba Peñan de Yara, o Yurureñande. Hoy la palabra del Señor, como siempre, nos acompaña a través de la primera carta que escribe San Juan, el apóstol San Juan, a su comunidad judeo-cristiana sería, pero que ya son los cristianos seguidores del Señor. Hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como Dios mismo es justo. Pero el que peca procede del diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. Y el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque el germen de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se manifiestan en esto. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Queridos amigos, qué interesante lo que nos está presentando hoy la palabra del Señor a través del apóstol San Juan. Hei ponañan de lleva, que nadie los engañe. Es decir, pero desviando los preceptos, desviándonos de la buena noticia de Jesucristo, cómo nosotros tenemos que vivir y cómo tenemos que esforzarnos. Pero la secta lleva que te llevan por cualquier parte, te
ofrecen o te prometen cosas que realmente no están escritas en la palabra del Señor. Hoy puros y venían de Yarañe, pero desvirtuando el mensaje esencial y fundamental. Y por eso te dice, primero, el que practica la justicia es el justo. Porque hay muchos queridos hermanos que roban, que se enriquecen ilícitamente, y con eso ya está salvado ellos. No, ese te está engañando, está desvirtuando el mensaje de salvación. Y ande ya ahí por delante de mondano, entonces deje de robar y devuelva lo que usted ha robado. No puede usted permanecer tranquilamente. Como alguna vez alguno huye y se perdona mina. $1.000.000 entonces se la ha montado, que se perdona mina. Se va de repente. No, vaya devuelva ese $1.000.000 que le pertenece al pueblo. Usted metió la mano en la lata. Entonces el perdón viene desde la justicia. Aupea con las San Juan y pone tirían, a ni que pendeñen, aupea y la secta cuela. Hoy me ha dado bebé y le venga aquí, porque hoy potá vende 100 millones de dólares con la 10%. Y gusto estaba vengo pensando, pero está con chico por nada vez. Queridos hermanos, que nadie les engañe. El que peca procede del diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros y nos libere de estos engañadores. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 2. El versículo que ahora nosotros reflexionamos es el versículo 22. Es la persecución a Sael, Abner, y nosotros decíamos que ya desde el versículo 12 comienza esta batalla decisiva. Este es un momento también decisivo. Tal vez Asael quiere y sabe y entiende que ese momento decisivo para concluir con todas estas cosas que ellos tenían de pelea, de guerra, es una conquista lo que ellos están haciendo. David había consultado con el Señor, ¿voy a subir o no voy a subir a una de las ciudades de Judá? Y el Señor le dice, Yupiato, porque a Moí tan de pobres, entonces así se va. Y ahí es donde le proclaman a David rey de Judá. Pero después en contrapartida nos quiere mostrar y nos quiere decir que también no todo será dulce de leche ni caramelito para David. Porque aquí Abner siempre se pone un poco detrás, él no quiere en realidad esta unidad, se pone en contra directamente y busca cómo también ponerle trabas. Y entonces comienza la batalla decisiva, por un lado Abner con los hombres de Isboshet, que quieren defender el antiguo reino de Saúl, y por otra parte está Joab, con los hombres de David queriendo imponer el dominio de los judaítas, es decir, de Judá, el dominio de Judá. Aquí entonces va a comenzar, ¿verdad?, la tribu de Judá a reinar. Y la batalla tiene lugar junto a la piscina de Gabaón, al norte de Jerusalén. Ahí entonces vamos a mirar un poco el libro de Jeremías justamente que nos habla de este lugar. En el capítulo 41, Jeremías nos habla el versículo 12 de este lugar de Gabaón. 41, versículo 12. Dice lo siguiente cuando Jeremías está hablando en el 7º mes, ¿verdad? Dice así. Desde el 11,
Pero cuando Juan, hijo de Careaj, y todos los capitanes de las fuerzas que estaban con él supieron todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Matanías, tomaron a todos los hombres y fueron a luchar con Ismael, hijo de Natanías, al que encontraron junto al gran estanque que hay en Gabaón. Es decir, que hoy te vuelve a decir este estanque que está en Gabaón. Imagínense, estamos en Jeremías, aquí estamos en el segundo libro de Samuel, y te vuelve a hablar de lo mismo, ¿verdad? De ese estanque que estaba. Y ahí dice que se van. Abner propuso, ¿verdad? Ellos se reúnen. En el versículo 13, también Joab, hijo de Sarvía, y los súbditos de David salieron y se encontraron junto al estanque de Gabaón. Cada grupo se apostó a un lado del estanque de Gabaón, ¿se dan cuenta? Cada uno. A un lado y al otro del estanque. Bueno, pero es interesante, eso lo encontramos también en Jeremías, esto está al norte de Jerusalén. El lenguaje empleado que nosotros encontramos aquí muestra que se trata de un conflicto entre hermanos. Conflicto entre hermanos. Es decir, Israel mismo, por la hegemonía. Mabe la tendotana, mala tendotana, mala jotainobe, mala oberohuastata. ¿Quién es el que se va a encargar? Esto es casi decir como dos partidos políticos, ¿se dan cuenta? Uno que responde a la actitud de Saúl, ahora Ishboshet, Abner, el ejército que ellos llevan por delante, pero que nos muestra lastimosamente que aquí las cosas no son tan sencillas, ¿verdad? No son tan sencillas. Porque la actitud de Saúl fue siempre una actitud egoísta, una actitud de ¿verdad? Entonces nos apoderamos de todo. Ya que ñandeña manda y nada, vea la famosa Saúl, ya que ñandeña manda, ya que la ñande partido político en Coabe, ya que ñande ya huele Coabe, o si no, incluso utilizamos simplemente también las famosas banderas, colores, partidos, ¿verdad? Jaipuru, el nombre de otros grandes patriotas, ¿verdad? Que fundaron partidos, ¿verdad? Fundaron grupos y agrupaciones, pero para hacer el bien, no para adueñarse, ¿verdad? Apeña, muero, sapucaña, ñandela, ñamandá, ñandepea, ñandeamó. Y después ni seguimos los principios ni lo que dice ahí. Porque en realidad, si nosotros leyésemos y siguiésemos los principios, ustedes van a... Por eso digo, es ensuciar el nombre de estos grandes fundadores de los partidos, ¿entiendes? Estamos ensuciando. Porque simplemente nosotros lo que estamos haciendo es llevar sapucay, el color a llevar sapucay la partido. Pero ni daña entendéis, va a la ella, porque en ya pues la ella, bebé. Bueno, así que queridos amigos, este libro es maravilloso. Tenemos que seguir reflexionando y entendiendo, mirando las actitudes. Saúl por una parte, egoísta, David por otra parte, alguien que quiere el bien común, el bien de la comunidad. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El oro, incienso y la mirra, como a Rey Dios y Señor, como a Rey Dios y Señor.
Hemos adorado niño que debemos comprender para ganar tu cariño y a tus pies permanecer. Para ganar tu cariño y a tus pies permanecer. Amar a todos los seres, amor sin medida dar. Como he venido yo a darlo a toda la humanidad, a toda la humanidad. Tres reyes vienen de oriente, guiados por la blanca luz de la estrella que radiante los conduce hasta Jesús. De la estrella que radiante los conduce hasta Jesús. Le traen preciosos dones en señal de adoración. El oro, incienso en la mirra, como a Rey Dios y Señor, como a Rey Dios y Señor. Hemos adorado niño que debemos comprender para ganar tu cariño y a tus pies permanecer. Para ganar tu cariño y a tus pies permanecer. Amar a todos los seres, amor sin medida dar. Como he venido yo a darlo a toda la humanidad, a toda la humanidad, a toda la humanidad, a toda la humanidad. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Mucho aceptar que soy lo más valioso para ti. Que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin pudo vestirme de gracia. Tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin
Queridos amigos, seguimos nosotros con Yarañe Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, capítulo 2. Y desde este capítulo, en este versículo 23, que decimos justamente que Asael no quiso apartarse, no quiso dejarle a Abner, lo persigue. Entonces Abner lo hirió en el vientre con el cabo de la lanza y el asta le salió por detrás. Aquí decimos directamente que estaba tan enfocado Asael en seguir y por lo tanto él lo que quiere es aplastar a todos aquellos que están en contra de David. Oyapura. Yande digo ya vea, yande ñeme. Oyapura kopitapama shakora lleva opitapama boquerón pejinoita. Opitapama boquerones. Y claro, porque ahí fue una de las batallas así terribles, tremendas, pero Oyapura. Entonces, como que queremos. Pero en fin, son así frases interesantes que nos hacen reflexionar. Estas son frases hechas sobre experiencia. La Oyapura, pama me cuento, pama boquerompe. Así que nosotros también tenemos que entender que todo cambio implica su proceso. La transformación del hombre implica un proceso. Hoy mismo, ¿verdad? No sé si tan fácilmente nosotros, por el hecho de hablar, de decir, porque bueno, con los hindúes ya oí ahí, ¿verdad? Todo lo que se reflexiona de la palabra de Dios. Cuando veían de reflexionar, veían de Yarañe, pero no sé si toda esta gente, gente que ni les interesa luego ni escuchar, dañando yo digo, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que es la sociedad la que tiene que cambiar. Somos nosotros. Tal vez nosotros ya no veremos eso que anhelamos como ideal, por lo menos, de allá de Samuel. Pero ojalá que esa semillita vaya sembrando en la gente de bien. Y desde ese aspecto también nos comprometamos más. Entonces con los hijos, con los nietos, con los que vendrán, bisnietos. Y así hacer que esta comunidad siga adelante. Bisabuela, una bisabuela que tiene 36 bisnietos, lleva. A ella, bueno, a abuelula se bisnieto fuera, abuelo fuera, pero en grupito, a moñe para que la familia, porque fíjense que ya es bastante una bisabuela, sus bisnietos. El nieto que va directo, ¿verdad? El hijo. El nieto que ya se aleja un poquitito más, ¿verdad? Entonces los nietos, pues ya hay otras familias que entran, ya hay otro grupo. Bueno, pero ahí están los nietos. Y después, y cada nieto, otra vez, cada familia, pues son diferentes otra vez, ¿verdad? Ahora tú la bisnieto, ¿verdad? Tú otro 20 más. Otro ya apellido, otra familia. Pero siempre son bisnietos. Vamos a conocerle un poco a la bisabuela. Entonces la bisabuela que tiene principios, valores, cómo fue educando, y la familia, mirando la familia, interesante. Entonces un buati paitecho que apegó un buati de a poquito, que tu aguanza, oñe mongueta pona en el misión de da y la entrevista la tu sheitima. 15 años, 10, 12, 11, 8, apenas hoy na lleva. Entonces mira la bisnieto. Bueno, ya está una para tataranieto, mira tú na ikuaima, la ikatuta de para la oñe endi, pero mirando los valores, ¿se dan cuenta? Que si nosotros procuramos reencauzar, porque esto puede reencauzar. La vez pasada le escuché justamente a un diputado, ¿verdad? Que decía, esto se puede cambiar, pero en un año se puede cambiar. Algunos pues te dicen, no, peña cambiar en 5 años y 3. No, dice. Si nosotros, ¿sabe qué? Somos honestos. Hoy comenzamos a vivir la honestidad y a dejar de robar y a dejar de hacer las cosas como nosotros queremos. Hoy. Entonces, en menos de un año, esto se puede encauzar muy bien una nación. Además, nuestra nación, nuestro querido país, ¿verdad? Que es tan pequeño, somos tan pocos, ¿verdad? Y bueno, es cuestión de reencauzar. Pero todos tenemos que ponernos la camiseta. O peor la ya y nada. Todo hay que ponerle la camiseta. Porque cuando falta la güey corneta, 1, 2, 3 que desentonan y que se van por un camino de la corrupción, después, ay. Pero para eso pues nosotros también tenemos que ser los que miramos y tenemos que hablar y tenemos que decir.
pero tenemos que tener una justicia fuerte. Tenemos que tener entonces un parlamento fuerte. Y sobre todo tenemos que tener uno que ejecute, o la ejecutiva, que no haga cualquier cosa, ¿verdad? Sino que responda, ¿verdad? A los intereses de la comunidad, de la sociedad. O si no llegamos a una guerra aquí fratricida, es una guerra continua. A ver, no entendéis, no nos inducéis, güey. Y esto lo tenemos muy claramente también aquí con esta actitud de Asael. No inducéis, ya ausente, ya eliminación de la yugua y punto. No me interesa nada. Pero ahí están las consecuencias. Ahí entonces Abner también, él también se defiende, quiere defenderse. Y bueno, y lo hace de esta manera. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Al morir su madre, Ángela de Foligno se sintió desamparada porque aparte de que ella había sido la persona más influyente en su educación aristocrática y mundana, era su confidente, cómplice y gestora de su matrimonio con el hombre más apuesto y apetecido de Foligno, de cuyo brazo alcanzó la cúspide social de la ciudad. Paulatinamente su aflicción se fue esfumando con las delicadas atenciones que le prodigaba su afectuoso marido, quien al cabo de unos meses falleció intempestivamente y su pérdida la sumió en una profunda melancolía que la alejó de la vida cortesana, mas el abnegado amor de sus hijos le hizo más llevadera su soledad durante algún tiempo, pero una extraña enfermedad se ensañó con ellos y antes de finalizar el año 1285, cuando Ángela de Foligno contaba 35 años, ya no quedaba ninguno. En medio de su airada congoja se dedicó a culpar a Dios de sus desgracias hasta que su tono exasperado se fue suavizando y dio paso a una plegaria serena y ávida de conocer la voluntad divina. Buscando respuestas, se encomendó a San Francisco de Asís, quien una noche se le apareció en sueños y le indicó que muy pronto encontraría el camino, y así fue. Pues al otro día, Ángela de Foligno, urgida por un inexplicable deseo interior, visitó la iglesia de San Feliciano y quedó tan conmovida con el sentido sermón que escuchó sobre el amor de Dios, que al terminar el predicador franciscano se confesó con él y en ese momento halló la paz anhelada. Ángela de Foligno, nacida en Foligno, Italia, alrededor del año 1250, fue criada por su aristocrática familia en medio de la opulencia, y su madre reforzaba su vanidad con la idea de que su belleza y las buenas maneras cortesanas le asegurarían en el futuro un matrimonio ventajoso que le permitiría disfrutar de una vida muelle, consecuente con su rango social, y afanosamente le buscó el marido ideal con el que en efecto logró un estatus envidiado por las demás damas de la nobleza local, porque en su casa se realizaban las fiestas más suntuosas de la ciudad, que le sirvieron de rampa a su marido para catapultarlo a los cargos estatales de mayor relevancia, y a ella la consolidó como la matrona más distinguida de la región. Todo parecía color de rosa hasta que la muerte se cebó en su casa y, como desgranando una mazorca, se llevó a todos sus seres queridos. En medio de su desolación se acordó de Dios, buscó su consuelo y tras una larga y oscura travesía espiritual encontró la luz en el predicador franciscano Arnaldo, pariente suyo, que desde ese momento se convirtió en su confesor, mentor espiritual y amanuense, que escribió su biografía y recopiló todas sus enseñanzas. Gracias a esa paciente labor del franciscano Arnaldo,
la posteridad se enteró de que una vez reconciliada con Dios, Santa Ángela de Foligno se desprendió de todas sus posesiones, incluido su castillo preferido, que en principio quiso conservar, pero en una memorable aparición nuestro Señor Jesucristo le dijo que renunciara a todo y sin mirar hacia atrás lo siguiera. Entonces, sin dudarlo, el dinero obtenido por la venta de sus propiedades, sus vestidos, joyas, semovientes, lo repartió entre los más pobres de Foligno y se dedicó a la oración, contemplación, ayuno, mortificaciones corporales. Como entre sus planes contemplaba la posibilidad de vestir el hábito religioso, para aclarar sus dudas tomó el camino de Asís y en 1291, y en la mitad del camino la abordó el Espíritu Santo, que durante el resto de la peregrinación la instruyó sobre el recorrido espiritual que la conduciría a la santidad. Pero resulta que al llegar a la Basílica de San Francisco, el Espíritu Santo se le desapareció. Entonces Santa Ángela de Foligno se desesperó y, reclamando a los gritos su presencia, entró al santuario y fue necesaria la intervención de su confesor para callarla. Al serenarse comprendió que su destino estaba en la tercera orden de San Francisco y a ella ingresó con la humildad suficiente para limpiar devotamente las llagas de los leprosos, auxiliar a los ancianos, viudas y niños abandonados de la comarca, y en la medida en que se entregaba incondicionalmente a los demás se acrecentaban sus experiencias místicas, las cuales compartía con un grupo de discípulos, sacerdotes, monjas y seglares que la asumieron como su guía, y todas esas enseñanzas se las dictaba a su confesor Arnaldo, que las recopilaba meticulosamente y con ellas fue construyendo el Memorial de Fray Arnaldo, un compendio biográfico y espiritual cuyas enseñanzas se convirtieron en el manual de consulta de los más notables místicos de la Iglesia. De sus frecuentes e intensos éxtasis surgió una nueva vertiente contemplativa de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, centrada más en la cruz que en la encarnación, tendencia que era predominante de la filosofía franciscana. Pues, según Santa Ángela de Foligno, la inmolación del Redentor es la demostración palpable del inconmensurable amor de Dios por los hombres, y así cada uno de nosotros tiene abierta, a través de la cruz, la puerta de la salvación. Sus mensajes, consignados en cientos de opúsculos y cartas, le merecieron a Santa Ángela de Foligno los títulos de la mística de la pasión de Cristo y maestra de teólogos. No obstante, tras su muerte acaecida el 4 de enero de 1309, tuvo que esperar hasta que el Papa Francisco la canonizara oficialmente el 9 de octubre de 2013. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Ángela de Foligno que nos enseñe a aceptar la voluntad divina sin reparos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Señor cuando nos habla
su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Así es. Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Epifanía del Señor. La Epifanía del Señor es la manifestación de Jesús como Hijo de Dios a los sabios que vinieron de Oriente a adorarlo. Es una oportunidad para reconocer y valorar el amor que Dios comparte a todos los pueblos. Previo a esta festividad, les presentamos algunos datos curiosos sobre la Epifanía del Señor. Número 1. Son 3 las manifestaciones de Jesús que la Iglesia Católica celebra. La Epifanía ante los magos de Oriente, que es la manifestación a los paganos. La Epifanía del bautismo del Señor, que es la manifestación a los judíos. Y la Epifanía de las bodas de Caná, que es la manifestación a sus discípulos. Número 2. Epifanía es un término cuyo significado es manifestación o iluminación. De aquí que la celebración sea la manifestación de Dios a todos los hombres del mundo. Número 3. Esta festividad es la segunda más antigua dentro de la Iglesia Católica. La primera es la Semana Santa. Número 4. Fue San Agustín quien afirmó que los magos de Oriente llegaron el día 13 después del nacimiento del Señor, es decir, el 6 de enero del calendario actual. De esta manera, se estableció un día en concreto para esta celebración. Número 5. La única referencia que hay sobre el origen de los Reyes Magos aparece en el Evangelio de San Mateo, que menciona a unos magos guiados por una estrella, que los llevaría ante el rey de los judíos para que lo adorasen. La historia sobre estos personajes aparece con más claridad en los Evangelios apócrifos, en donde el término mago se interpreta como sinónimo de astrólogo. Se dice que el hecho de que hayan sido 3 magos tiene que ver con la Santísima Trinidad, así como el número de regalos que ofrecieron al niño Jesús. Número 6. Fue en la Edad Media donde se le otorgó un nombre a los magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, tal como los conocemos en nuestros días. Dichos nombres tuvieron su primera aparición en un mosaico de la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en la ciudad de Ravenna, Italia, en el siglo VI. Número 7. Son muchas las tradiciones que se realizan en esta festividad, y una de ellas es la Rosca de Reyes,
que también tiene su origen en la Edad Media y que llegó a México durante la época del virreinato. Se dice que su forma ovalada o circular se relaciona con el círculo infinito del amor de Dios, el cual no tiene principio ni fin. También hace referencia a las coronas de los Reyes Magos. Los colores de los frutos con que se adorna simbolizan paz, amor y esperanza. La Epifanía del Señor ante los Reyes Magos es un día de alegría y agradecimiento, en el que salimos al encuentro de Jesús, esperanza y amor para el mundo entero. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Antiguo Testamento, reflexionando sobre el segundo capítulo del segundo libro de Samuel. Y aquí tenemos desde los versículos 24 al 28 el llamado a cesar el fuego. Nosotros no podemos seguir peleándonos, hay una cuestión fratricida. Aquí vamos a escuchar de nuevo lo que nos dice desde este versículo, ¿verdad? Joab y Abisai ahora, Joab y Abisai, continuaron persiguiendo a Abner, es decir, que los tres hermanos están aquí, los tres hermanos. Asael, que ya murió, pero continuó a Joab y Abisai. Cuando el sol se ponía, llegaron a la colina de Amá, que está frente a Guía, junto del camino del desierto de Gabaón. Los benjaminitas se agruparon tras Abner, forjando un pelotón, y se detuvieron en la cima de una colina. Entonces Abner gritó a Joab: ¿la espada va a estar devorando siempre? ¿No sabes que al final solo produce amargura? ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Joab respondió: vive Dios, si no hubieras hablado, mi gente no habría dejado de perseguir a sus hermanos hasta por la mañana. Joab tocó la trompeta y todos se detuvieron. Dejaron de perseguir a Israel y la batalla cesó. Bueno, qué interesante estos versículos. Ñande ave ñamañamina, este es el ceso, un llamado a cesar el fuego, un llamado a cesar el fuego. El 24 directamente nos está hablando de Joab y de Abisai. Estos son los hermanos de Asael, que acaba de caer. Estos son los sobrinos de David. Son los hijos de la hermana, ¿verdad? La hermana de David, que nos había ya presentado enseguida, Sarvía, ¿verdad? Sarvía era la hermana de David. Omar no va a tener sobrino. Pero ellos le siguen, continuaron persiguiendo a Abner. Ave ya mañana, guayna, vaya mañana acá, ¿verdad? De cierta manera. Pero por otra parte, un ideal. ¿Cuál es el ideal que nosotros tenemos? El ideal, entonces, y aquí tenemos que mirar porque decimos que este es un libro político, para políticos. ¿Cuál es el ideal nuestro? El ideal nuestro es mirar y trabajar por la comunidad. Para la Biblia siempre me entendé. Este es un libro, queridos amigos, que nos habla y nos propone el bien común, el bien de la comunidad, el bien de todos, ¿verdad? Y entonces, cuando te dice que Joab y Abisai continuaron persiguiendo a Abner, está diciendo que seguimos en esta lucha, en este camino. Nosotros queremos, también somos idealistas, son hermanos. Y seguramente que conocían demasiado bien. Hoy cuando por ahí la se lo llamó. Hoy cuando por ahí la espera hoy, porque fueron a la guerra, se encontraron ahí Abner, jefe del ejército de Saúl, en este caso ya de Isboshet, que está al frente, y por otra parte se encuentra con Joab, que es el jefe del ejército de David. Y ahí ellos se ponen de acuerdo. ¿Por qué?
algunos de nuestros jóvenes nomás no luchan entre sí delante de nosotros. Acuérdate, Toño Nairo. Y así dice, que así sea, le dice Joab, no hay problema, porque doa leila ñandego y la yeco yeyuyucajena ñandego tapisha, ñandego pariente, ina. Somos hermanos, somos de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, Joab, consciente, dice que así sea, está muy bien, que vengan estos jóvenes. Entonces avanzaron 12 benjaminitas por Isboset, hijos de Saúl, y 12 de los de Israel, de los de David, o sea, los de Judá. Al que vaya por en nombre de. Se nota que esta era una costumbre, seguramente, una forma, y claro, para no llegar al exterminio. Recordemos que la cuestión de estas luchas eran terribles, ¿verdad? Porque llegaban incluso hasta el exterminio. Pero para que no suceda eso, hay esta propuesta de Abner a Joab. En el fondo hay una linda propuesta, ¿verdad? Hay una linda propuesta, somos hermanos, se nota que es un tono familiar, se busca evitar la guerra y por eso. Sin embargo, Asael le persiguió a Abner y lastimosamente no entendéis ya es de la cureyekutu, no entendéis la cureyekutu. Y por eso justamente, él no entendía la cureyekutu, o yekutu ahí, o yekutu por ahí. Oye, Gutú bebe, y dice que le atravesó, o sea, antes que hizo así, le atravesó todo el estómago del otro lado, salió por detrás, y hoy en día la Biblia, salió por detrás. Y entonces, con esto es una gran pérdida. Pero el problema y lo que piensa Abner es qué va a suceder ahora, qué es lo que puede suceder. Si es que estos hermanos se van a querer vengar. David se querrá vengar también de la muerte de Asael. Queridos amigos, volvemos nosotros con más en Yarañe Antiguo Testamento.